Esta es una verdadera costumbre humana, cuyos rastros se extienden a lo largo de toda nuestra historia. Los antiguos egipcios sabían sorprender, desde los asombrosos rituales funerarios hasta sus métodos de anticoncepción bastante audaces. Gansos y patos los desplumaban y los cocían como si los prepararan para una comida. Sus costumbres y creencias te llevarán a un pequeño shock cultural. Te invito a un mundo extraño y fascinante del antiguo Egipto. Para los egipcios, el faraón no era solo un gobernante, no era un hombre común, sino una figura casi divina, más cerca de los dioses que de sus súbditos. El deseo de mantener el poder en la familia era eterno, pero los faraones egipcios hicieron algo más que la mayoría de las dinastías. Los matrimonios entre hermanos y hermanas se convirtieron en una herramienta política. ¿Por qué? Los dioses Osiris e Isis eran hermano y hermana, y además esposos. Los faraones, proclamándose a sí mismos como dioses vivientes, reproducían el modelo celestial en la tierra. Además, tal matrimonio mantenía en manos de una misma familia la tierra, la riqueza y el trono. Pero luego viene lo inesperado. En el período romano, tales uniones no solo se daban entre la élite. Entre los habitantes comunes, los matrimonios entre hermanos y hermanas se hicieron sorprendentemente comunes. Algunos investigadores creen que, en algunos casos, no se trataba de parentesco sanguíneo, sino de una adopción del marido por parte de la familia de la esposa, para evitar que los bienes se escaparan de la casa. Otros están convencidos de que eran matrimonios reales entre familiares, una estrategia consciente para preservar el Estado o la cultura, especialmente en el contexto greco-egipcio. Sea como sea, el Egipto romano es un raro ejemplo histórico donde tales uniones fueron comunes entre los simples. Desafortunadamente, había un precio. El caso más conocido es el de Tutankamón, hijo de hermano y hermana. Sus restos muestran señales de problemas genéticos: pie zambo, paladar hendido. Y esto no es una excepción. Siglos de matrimonios consanguíneos probablemente multiplicaron las enfermedades hereditarias en las líneas reales. Egipto no fue el único en este aspecto. Desde los incas hasta las monarquías europeas, muchos gobernantes se casaron con parientes cercanos. Los Habsburgo españoles llevaron esta práctica al absurdo. El último de ellos, Carlos II, sufría graves trastornos físicos y mentales debido a la acumulación de endogamia generación tras generación. Y sin embargo, los riesgos fueron ignorados. Para las dinastías, las matemáticas íntimas se veían así: matrimonio dentro del clan, control sobre el poder y los recursos. ¿Heredero débil? Por si acaso, harenes, concubinas, muchos matrimonios. Las posibilidades de continuar la dinastía aumentaban con la cantidad. ¿Una apuesta peligrosa? Sí, pero jugaron a ella durante siglos. ¿Sorprendido? Aguanta. Lo que sigue es aún más impresionante. La anticoncepción antigua es algo entre ingenio y un experimento extremo. Hace 4000 años, las mujeres egipcias introducían dentro una mezcla de estiércol seco de cocodrilo y miel. Suena como un desafío a los instintos, ¿verdad? Pero la lógica era: las masas secas actuaban como una barrera física para los espermatozoides, y la miel, un componente antimicrobiano, reducía el riesgo de infección. A veces se agregaban hojas trituradas de acacia a la mezcla, un espermicida natural. ¿Grosero? Sí. Pero la idea básica de un diafragma taponador y de alterar el ambiente es algo reconocible aún hoy. Y no solo Egipto creó estos milagros de creatividad. En el Talmud se mencionan esponjas empapadas en vinagre, una barrera y un cambio de pH. En Grecia y Roma probaban de todo, desde plomo con aceite y miel hasta ungüentos de ghee y sal de piedra. Sí, incluso el estiércol de elefante apareció en las fuentes como una posible opción. El uso de sustancias tóxicas ahora suena aterrador, pero en su momento, la gente se aferraba a cualquier recurso para evitar un embarazo no deseado. ¿Métodos peligrosos? Más que eso, las infusiones herbales para prevenir o interrumpir el embarazo podían ser mortales si no se usaban las dosis correctas. La creencia en estornudar, saltar alto después del acto, también existía. Claramente no funcionaba,
pero la desesperación es un motivador fuerte. También había prototipos de Diu. Se introducían objetos metálicos o de vidrio en el interior. ¿Doloroso? Horrible. ¿Eficaz? A veces, tal vez. Avancemos al siglo XX y las cosas no mejoran. Menos de un siglo atrás, Lysol se promocionaba como un medio anticonceptivo. Sí, el limpiador doméstico, por dentro. El resultado, quemaduras químicas y graves complicaciones. El giro llegó en el siglo XX, cuando los científicos descubrieron algo fundamental. Durante el embarazo, la ovulación se detiene. Investigadores, desde Haberman y Stein hasta Gregory Pincus, siguieron este hilo. En 1956, Pincus creó la primera píldora. Revolución. Por primera vez en la historia, las mujeres tuvieron un control confiable y científicamente respaldado sobre su fertilidad. Desde entonces, las opciones se han ampliado. Píldoras, parches, implantes, DIUs cambiaron el control de la natalidad. Y los científicos ya miran hacia el futuro. Ultrasonido como anticoncepción masculina temporal, altas dosis de melatonina para suprimir la ovulación. Las ideas suenan futuristas, pero el camino desde el estiércol de cocodrilo hasta las altas tecnologías es uno de los capítulos más extraños y fascinantes de la historia médica. Pero espera, el próximo giro es aún más extraño. La magia, el motor del mundo egipcio. El antiguo Egipto vivía de magia. No trucos ni ilusiones, sino en el sentido literal de la fuerza que hace posible todo. El nacimiento de la vida, la estabilidad del orden mundial, la curación de los enfermos, el seguro camino del alma hacia la vida después de la muerte. La magia estaba en cada día, y nadie dudaba de que funcionaba. Por ejemplo, en cuanto a la concepción. Si una mujer no lograba quedar embarazada durante mucho tiempo, pasaba la noche en un espacio especial del templo dedicado al dios de la fertilidad Bes, esperando su intervención. Bes no solo protegía a las madres y niños, sus amuletos eran llevados por todas partes, su imagen se tatuaba, lo rodeaban en las cunas, por si acaso, y para tranquilidad. Desde el nacimiento hasta la muerte, la magia iba de la mano, literalmente acompañando cada paso. En el centro estaba Heka, el dios de la magia. No era solo otro nombre en el panteón, sino la misma fuerza que da poder a los demás dioses. Sin él, nada funcionaba. No había templos ni sacerdotes dedicados a Heka. Él era omnipresente, disuelto en todo. En los textos antiguos dice que él estaba antes de todo, incluso antes de los dioses, la fuerza primordial del universo. La religión y la magia no se oponían. Los sacerdotes del templo realizaban rituales para Maat, el orden cósmico. Pero para obtener ayuda personal, salud, protección, consejo, la gente acudía directamente a los practicantes de la magia. La magia no era una esfera separada, sino una forma de vivir. Y esto se veía especialmente en la medicina. Los médicos eran al mismo tiempo curanderos y magos. Algunos eran prácticos, otros conjuradores, pero ambos combinaban ungüentos y cataplasmas con palabras conjuros. Los papiros médicos no solo daban recetas, sino también fórmulas para invocar a los dioses. Los casas de la vida del templo, lugares especiales donde se recopilaban, preservaban y desarrollaban conocimientos. Eran escuelas y santuarios, anatomía junto con magia, no conflicto, sino alianza. El legendario Imhotep ya entendía entonces que las enfermedades podían tener causas naturales. Pero no se descartaba el papel de lo sobrenatural. Y sí, esa síntesis formaba una cosmovisión desde la infancia hasta los funerales. Y además, los egipcios adoraban la belleza. Pero esto era algo más que simplemente verse impresionante. Era sobre salud, protección e incluso sobre la vida después de la muerte. Hombres y mujeres pintaban sus ojos, delineaban sus labios, trabajaban cuidadosamente con su cabello, y el conjunto de productos era variado. Ingredientes prácticos, componentes peligrosos y recetas misteriosas. Hace más de 4000 años perfeccionaron el Smokey Eye. Molían malaquita y galena, obteniendo el cojol negro de gris oscuro con el que delineaban generosamente sus ojos. No solo era moda, se pensaba que de este modo obtenían la protección de Horus y Ra. Curiosamente,
Los estudios modernos indican que los compuestos de plomo en su cosmética podrían haber ayudado a prevenir infecciones oculares. Paradójico, tóxico, pero en ocasiones útil. La cosmética no se limitaba solo a los ojos. Las mujeres pintaban sus labios con ocre, sus manos y uñas con henna. ¿Y los perfumes? Aceites, mirra, canela, mezclas caras, literalmente divinas. El aroma estaba vinculado con la belleza, la fertilidad y el renacimiento, por lo que los frascos de perfume y cosméticos se colocaban en las tumbas. La atracción era necesaria incluso después de la muerte, para un nuevo nacimiento. El cabello era una pasión por separado. Pinzas, navajas y mezclas basadas en sangre para la depilación. Sí, suena duro. Sin embargo, las pelucas eran el amor eterno. Hechas de cabello humano o fibras vegetales, arregladas finamente, pequeñas trenzas, formas de 2 pisos, fijadas con cera. Los sacerdotes se afeitaban la cabeza, tanto por pureza como por pureza ritual. La nobleza adornaba sus pelucas con anillos de oro. Los accesorios también eran un símbolo de estatus. Cajas de cosméticos de alto rango, como la caja del mayordomo real Hapu durante el reinado del faraón Amenhotep IV, se encuentran en las tumbas. Cedro y marfil, huecos para frascos con ungüentos, espejos, herramientas. El cuidado personal al estilo egipcio era un asunto serio, incluso para el más allá. Por cierto, los espejos a menudo se hacían solares, un disco, como un minisol, símbolo de la creación y el renacimiento. Las asas eran en forma de tallo de papiro, planta de la fertilidad. ¿Y las paletas para pigmentos? Las tallaban en piedra con forma de animales, peces, antílopes, incluso tortugas copulando. Esto no era capricho del diseñador. Cada figura tenía simbolismo relacionado con la regeneración, el caos o la protección de los dioses. Los egipcios insistían, la belleza no es por fuera, sino un puente hacia lo sagrado. Prueba de embarazo, extraña pero funcional. Aquí es donde la medicina antigua realmente sorprende. Y lo que es impresionante, a veces funciona. Hace más de 3000 años, en Egipto usaban este método. La mujer orinaba en 2 bolsas con semillas, una con cebada, la otra con trigo. Si alguna germinaba, se consideraba que estaba embarazada. Si no lo hacía, no lo estaba. Luego iban más lejos. Si la cebada germinaba primero, esperaban un niño. Si era el trigo, una niña. En los años 60 del siglo XX, los científicos decidieron verificar la antigua receta. Y, sorpresa, aproximadamente en el 70% de los casos, la orina de las mujeres embarazadas realmente estimulaba la germinación, mientras que en los hombres y mujeres no embarazadas no lo hacía. El sexo del bebé no se podía adivinar, pero el hecho de que el método detectara el embarazo era a veces acertado. La explicación probable: los altos niveles de estrógenos que aceleran el crecimiento de las semillas. Este no fue un capricho único de Egipto. Pruebas similares aparecen en otras culturas, y en la Edad Media, los profetas de la orina diagnosticaban el embarazo con gran convicción. A veces la mezclaban con vino, otras veces quemaban trapos empapados y lo juzgaban por el olor. Hoy eso nos hace sonreír, pero durante siglos la gente lo tomaba muy en serio. Los textos médicos egipcios son mucho más profundos de lo que se pensaba. Por ejemplo, las funciones de los riñones. Se creía que no entendían, pero los registros demuestran lo contrario. Fueron de los primeros en describirlos. Y la influencia de la medicina egipcia se extendió a través de Grecia y Roma hasta la Edad Media. Su eco se oye a lo largo de milenios. Y la prueba de semillas tuvo una sorprendente longevidad. Versiones de ella aparecen en el folclore germánico del siglo XVII, e incluso en algunas áreas de Asia Menor, según los informes, siguieron usándola hasta la década de los 60 del siglo XX. Más de 3000 años, para un simple experimento. La mayoría de las recetas antiguas son tonterías, pero en esta había suficiente verdad como para sobrevivir a los siglos. ¿Listos para algo aún más misterioso? Vamos a cambiar de tema. Lo que está por venir cambiará tu visión del pasado. Cráneos alargados y conos misteriosos. El antiguo Egipto es un país lleno de misterios,
Y uno de los más extraños es la forma inusual de la cabeza del faraón Akenatón y su familia. En las estatuas, los cráneos se ven alargados. Muchos lo atribuyen al estilo artístico del período amarnense. ¿Pero solo al estilo? Los científicos han revisado las versiones. Hidrocefalia normalmente lleva a la muerte temprana. No concuerda con los hechos. Síndrome de Froelich hace que el hombre sea estéril. No coincide con los numerosos hijos que se le atribuyen a Akenatón. Marfan da extremidades largas y características óseas del cráneo, pero ¿toda la familia tiene deformaciones casi simétricas? De nuevo, no. Entonces, la hipótesis de la deformación artificial. Al bebé se le vendaba la cabeza fuertemente, formando una forma alargada. Esta práctica es conocida en todo el mundo. Los egiptólogos durante mucho tiempo la rechazaron para Amarna, pero una observación hizo que se reconsiderara. La escultora francesa Elisabeth Dainos, al trabajar con la tomografía computarizada del cráneo de Tutankamón, recreó su rostro y encontró no un occipucio largo, sino pequeñas depresiones en la parte superior de la cabeza y en la base, justo donde se esperaría la presión de las vendas. El cráneo del misterioso KV55, probablemente el de Akenatón, muestra zonas similares. Si esto es genética, es una coincidencia increíble. Si es vendaje, todo se vuelve lógico. Y eso no es todo. En las representaciones antiguas, la gente a menudo lleva extraños objetos cónicos sobre su cabeza. ¿Símbolo? ¿Conos de perfume hechos de grasa fragante, derritiéndose al sol? Durante mucho tiempo fueron solo suposiciones, hasta las recientes excavaciones en Amarna. En el año 2009, arqueólogos encontraron en la tumba de una mujer un objeto descansando sobre su cabeza. Un cono perfecto. Una segunda tumba, otro cono. Años de investigación confirmaron, estos objetos existían. ¿Para qué? ¿Religiosos? ¿Decorativos? ¿Símbolo de estatus? No hay respuesta. Pero ahora sabemos, no eran aureolas artísticas, sino objetos reales que la gente realmente llevaba. Los egipcios también amaban a los animales, y no solo como ayudantes. Muchos animales eran considerados familia y al mismo tiempo una conexión con los dioses. Gatos, sin duda, favoritos, protectores de Bastet. Pero cerca de ellos estaban los perros, ibis, halcones e incluso babuinos. No solo los tenían, se les atribuía santidad, vivían en los templos, acompañaban a la gente y a veces servían. Sí, la guardia tenía perros adiestrados e incluso monos asistentes. Los animales favoritos eran momificados y enterrados junto a sus dueños. Nos veremos en el Duat. A veces, más trágico aún, si el dueño moría primero y no dejaba instrucciones claras, el animal podría ser sacrificado para ir con él. Algo duro, pero tan valorada era esa conexión. Un ejemplo conocido es la sacerdotisa Ma'atkara Mutemhet, de la 21 dinastía. Al pie de ella encontraron una pequeña momia. Primero pensaron que era un niño, pero una radiografía en 1968 reveló que era su monito. Los perros ocupaban un lugar especial. Eran tanto cazadores como guardianes y amigos. La palabra egipcia, cercana a wow, suena como ladrido. Divertido, ¿verdad? A los perros se les daban nombres significativos: valiente, fiel, inútil. Alguien claramente tenía sentimientos. Las familias, como señal de duelo por un perro, se afeitaban las cejas, una señal visible de luto. Creían que en el más allá, los perros seguirían corriendo junto a ellos, como en vida. La conexión con Anubis, el dios con cabeza de chacal, el guía de las almas, hacía que los perros fueran aún más importantes. En sus santuarios se encontraban grandes necrópolis de perros. Los faraones también adoraban a sus perros. En las pinturas de Tutankamón y Ramsés el Grande, los vemos cazando con galgos. La relación humano-perro sobrevivía a la muerte. Y por supuesto, los gatos. Eran venerados, cuidados, protegidos de los roedores y de los espíritus malignos. La muerte de un gato era un luto para toda la familia, con momificación y entierro. Los arqueólogos han descubierto una enorme cantidad de enterramientos de animales. En las catacumbas de Saqqara, además de miles de restos de gatos, se han encontrado más de 8 millones de esqueletos de perros, una enorme necrópolis de Anubis.
¿Eran sacrificios o cementerio de mascotas? La pregunta sigue abierta, pero una cosa es clara: el amor de los egipcios por los animales aún nos sorprende. El trabajo del embalsamador egipcio, un arte sagrado y, digamos, no apto para personas sensibles, y algunos claramente se pasaban de la raya. El griego Heródoto escribe que las familias no se apresuraban a entregar los cuerpos de las mujeres de inmediato, sino que las dejaban reposar unos días. La razón era sombría: temían los abusos por parte de los artesanos. Y si existía ese temor, significa que los casos realmente ocurrían. La propia técnica de embalsamamiento es impresionante. El primer acto, la extracción del cerebro, no con un bisturí, sino con un garfio introducido por la nariz. Se perforaba una fina placa ósea en la parte superior de la cavidad nasal, agitando la sustancia cerebral y extrayéndola en partes. El objetivo era secar al máximo el cuerpo, detener su descomposición y prepararlo para la eternidad. Para los egipcios, la momificación era un arte sagrado, un pasaporte al más allá. Cuanto más lujoso era el rito, más alto era el estatus. Y si en el cráneo de un soldado se encontraban signos de extracción nasal del cerebro, eso significaba que lo habían enterrado con honor. Una mezcla de veneración y horror. Así era su camino hacia la inmortalidad. Pero esta historia tiene un capítulo aún más escalofriante. La momificación duraba alrededor de 70 días y era un privilegio de la élite, faraones, nobleza, ricos. No era solo conservar el cuerpo, era una serie de rituales, magia y oraciones. Primero se extraían las vísceras, excepto el corazón, se consideraba la sede del alma. El cerebro se extraía por la nariz, trataban de no dañar el rostro. Luego el cuerpo debía ser secado, lo cubrían con natron, una mezcla especial de sales que extraía la humedad. Después de 40 días, el cuerpo vacío se rellenaba con lino y paja, devolviéndole su forma. El final, el vendaje, capa por capa, empapado en resina para que todo se mantuviera durante siglos. La momia terminada se colocaba en un sarcófago y comenzaba su viaje hacia Osiris. Pero no solo Egipto preservaba a los muertos. Existen momias naturales, creadas por el frío y la sequedad. En la Cueva de los Espíritus, en Nevada, se ha encontrado el cuerpo momificado más antiguo de América del Norte. Tiene más de 10.000 años. La naturaleza lo conservó casi perfectamente gracias al aire de la cueva. En Europa está Ötzi, el hombre de los Alpes, que pasó más de 5.000 años en un glaciar, con signos de un asesinato misterioso. Y mucho antes de Egipto, los chinchorros en Chile ya hacían momias. Hace 7.000 años. A diferencia de los egipcios, ellos momificaban a todos, incluso a los niños y no nacidos. Extraían los tejidos, los rellenaban con material vegetal y los cubrían con máscaras de arcilla. Su técnica es 2.000 años más antigua que la egipcia, y sorprende por su complejidad. Después de un día de trabajo en el Nilo, un poco de diversión. A los egipcios les encantaban los juegos de mesa, mehen, perros y chacales, pero la reina era Senet. La versión más antigua data aproximadamente del año 3500 a.C. Una larga tabla de 30 casillas, fichas, y el movimiento se determinaba por azar, palitos o huesos. No conocemos todas las reglas, pero una cosa es clara: no era solo para matar el tiempo. En las representaciones, la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, juega al Senet, y en la tumba de Tutankamón encontraron tablas personales. El juego conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses. Los jugadores buscaban el patrocinio de Ra, Tot, Osiris, por eso Senet se colocaba en las tumbas como guía hacia el más allá. Uno de los símbolos más destacados del reino egipcio, la falsa barba. No era una cuestión de moda, sino de poder, un atributo del reino divino que usaban los faraones. La tradición se remonta al umbral del tercer milenio antes de Cristo. Las barbas se hacían de oro, bronce, materiales preciosos, y se sujetaban con correas detrás de las orejas. ¿Por qué una barba? Porque conectaba al gobernante con los dioses.
principalmente con Osiris y Ra. Al ponérsela, el faraón declaraba: «No soy solo un rey, soy un dios viviente». Y esto no solo aplicaba a los hombres. Hatshepsut, la mujer faraón, usaba la misma insignia, incluida la barba, para subrayar su legitimidad. El símbolo estaba relacionado con el poder, no con el género. Con el tiempo, la forma cambió, desde una barba corta con un extremo cuadrado en el reino antiguo hasta una larga y trenzada en el nuevo reino. La usaban tanto en ceremonias religiosas como en ritos funerarios, como una línea de conexión con el cielo. El antiguo Egipto es sobre el equilibrio de lo imposible, entre la magia y la artesanía, la belleza y la medicina, el amor por los animales y la rigurosidad ritual, la política y la genética. Su mundo es extraño, pero está bien pensado. Sus decisiones a veces asustan, pero a menudo fascinan. Y aquí está la pregunta principal. Si te ofrecieran un día en Amarna en tiempos de Akenatón, o una tarde en Tebas durante el reinado de Hatshepsut, ¿a dónde irías y qué llevarías contigo? ¿Kohol, un amuleto de Bes o una tabla de Senet? ¿Qué piensas sobre este episodio y qué ideas tienes al respecto? Escribe tus comentarios, dale like y mira los episodios anteriores en el canal Top Facts, que también son tremendamente interesantes. Por cierto, ya están apareciendo en tu pantalla.